que lo pensaron antes y mejor. Solo que a dejar todo para dentro de un ratito nada más, porque es momento de escuchar, pero muy, muy atentamente lo que nos trae hoy como análisis el profesor José San Martín, el filósofo de los miércoles. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo va? Un día vamos a hablar de los rigores climáticos si condicionan nuestro pensar. Hace mucho frío, mucho calor. Bueno, Pascal decía que yo tengo mis humores internos que no tienen que ver con el clima emocional de afuera ni con el clima tampoco de afuera. O sea que el humor interno es una cosa y el humor externo es otra y la temperatura externa es otra. Así que los filósofos nos ponemos al margen de eso. Nos abrigamos bien y después nos ponemos al margen. Bueno, mientras usted está... Sí, yo quiero bajar un monitor porque se está acoplando. Espere un segundito. Lo espero un segundo. Desprolijidad, pero desprolijidad justificada para escucharlo sin ningún tipo de problema. Cualquier buen filósofo, como Descartes, dice, estas meditaciones las empecé mientras en una vacación de invierno al lado de la estufa empecé a pensar, y de ahí salió el discurso del método. Yo tengo ese prejuicio, la idea de que el frío y el encierro te da más posibilidad de profundizar el pensamiento que el calor y que te predispone al disfrute más que al pensar. Se ve que si uno es Descartes, sí. Yo me pongo al lado de la estufa y no se me ocurre nada. Es más, le digo, se me ocurre cada pavada que son indignas, no solo de un filósofo, de un ser humano. Bueno, vamos a hablar serio. Para los que no lo vieron, es muy recomendable de ver El Encargado. Una plataforma on demand, digamos, es donde está, pero ya fue emitido en sus 2 primeras temporadas el episodio televisivo protagonizado por Francella, en donde representa al portero de un edificio, el encargado de un edificio, porque trasciende el rol típico de portero, pero que tiene un perfil existencial muy particular, que me parece que nos pone a todos los argentinos frente al espejo. ¿Por qué eligió hablar del perfil psicológico del encargado? Sé que le gusta el cine, la televisión, las series, pero ¿por qué le llamó la atención ese perfil, José? Por la relevancia que tiene no solo desde el punto de vista televisivo, del mundo del espectáculo, sino también desde el punto de vista sociológico. Los filósofos de la Escuela Crítica de Frankfurt decían, si usted quiere saber cómo es una sociedad, siéntese y mire televisión 2 noches seguidas, 2 horas seguidas. Sin saltear las publicidades, porque lo que la gente compra es tan indicador de cómo vive como lo que la gente compra en cuanto a entretenimiento. Entonces, si usted quiere tomarle el pulso a una sociedad, mire un ratito lo que la gente mira y con lo que la gente se entusiasma. Probablemente, no sé si el encargado tiene un rating demasiado alto, tiene una aceptación demasiado alta dentro del espectro amplio de la sociedad, pero sí yo creo que si nos ponemos como argentinos a pensar en este problema que plantea el encargado, y un punto especial del encargado, es similar a lo que planteó Massa cuando Milei se presentó en la candidatura. Necesitamos un peritaje psicológico de este individuo. Y obviamente no se produjo, no se llevó adelante, pero a cualquier argentino que vive en este país tan conflictivo y tan rico en posibilidades, se le ocurre pensar si no estaría bueno tener un perfil psicológico de las personas que deciden los destinos de nuestro país. Si fuera posible, si fuera deseable. Cuando detuvieron a Eichmann en Argentina y lo llevaron a Jerusalén, no solo se contentaron con hacer un juicio por los crímenes de lesa humanidad que había cometido, sino que un grupo de psicólogos lo sometió a una serie de test para ver cuál era la estructura de personalidad que no se mostraba en las acciones corrientes hasta que cometió los crímenes que cometió. Uno de los test que le hicieron fue el test de Sondhi, que tiene una metodología muy particular y muy significativa desde el punto de vista político, aunque podemos profundizar un poquitito más después. Cuando le tomaron ese test, se lo llevaron al inventor del test sin decirle de quién se trataba.
Lo vio y sacó las conclusiones y dijo, es uno de los criminales más grandes que he visto a lo largo de toda mi vida. Esto viene... No sabía que se trataba de hecho. No sabía, era un test a ciegas, o sea, le tomaron el test, se lo llevaron al inventor del test y le dijeron, mire, quiero que vea esto. Y cuando lo analizó, dijo, es uno de los criminales más grandes que he visto en mi vida. Efectivamente, correspondía con la afirmación de Eichmann, cuando me muera voy a danzar sobre mi tumba porque he matado a 5 millones de judíos. Correspondía a ese tipo de realidad monstruosa que no era tan visible cuando se lo nombró para ejecutar las misiones del Tercer Reich. Entonces, queda un aspecto en la intimidad de los personajes de la historia que son relevantes para bien o para mal en la historia humana, que el común de los mortales no es capaz de descifrar solo por las conductas externas, pero hay una dimensión oculta que queda y que es accesible con instrumentos muy precisos y por personal muy capacitado que puede explorar esa dimensión profunda. Pero esa dimensión profunda no está en todos nosotros, nada más que la reprimimos de distintas maneras. Yo me veo viendo series de narcotraficantes estando del lado de los narcos. Y digo, pero ¿cómo puedo empatizar con los narcos si son los malos? Y quiero que le vaya bien a los narcos. Está bien, es ficción, es serie, pero es el reflejo de la realidad. Bueno, digamos que fantasías de todo tipo tiene todo el mundo. Como ya notaba Freud, cualquier ser humano normal querría matar a su papá y acostarse con su mamá. Pero la mayor parte de nosotros no realizamos el Edipo, ni matamos a nuestro papá, ni nos acostamos con nuestra mamá. Por ahí, cuando somos chiquitos, queremos compartir la cama y nuestro papá nos dice que no y nos saca y nos vamos y no lo matamos a él y nos acostamos con nuestra mamá. Entonces, entre la fantasía y la ejecución de la fantasía hay un paso demasiado grande. Un trecho largo. Sí, digamos que uno puede quedarse tranquilo y dormir tranquilo por más que tenga esas fantasías espantosas. La posición que usted acaba de describir es la que sostuvo Hannah Arendt con mucho escándalo para la opinión pública, que es la banalidad del mal. No se trata de un personaje particularmente siniestro, sino que es una situación siniestra la que lo empuja a comportarse de manera siniestra. El resultado del test de Sondhi, elaborado por el mismo Sondhi, viene a echar por tierra esta teoría un tanto ingenua de la psicología política, que se trata simplemente de ejecutores neutros que hubiera podido ser cualquier otro. No es cualquier otro el que puede hacer esto. Entonces, yo creo que si abrimos la posibilidad de que un peritaje psicológico revele que hay gente que no está tan bien como el resto, y esto es lo más inquietante, no estando tan bien como el resto, sea apta para ocupar espacios públicos de relieve. En Estados Unidos se presentó un caso muy notable cuando un chamán que había cometido un asesinato en la tribu, en una reserva india, es decir, separados del contexto de la cultura norteamericana, un chamán comete un homicidio. Lo juzgan de acuerdo con la ley norteamericana. Notan algo raro en la conducta del chamán, no era un personaje muy equilibrado, despertaba la sospecha de que pudiera haber algo en el fondo, entonces lo someten a un peritaje psiquiátrico que revela lo siguiente, que se trata de un esquizofrénico en estado de remisión. Por tanto, es una persona inimputable de acuerdo con los criterios de la legislación norteamericana. Pero este aquí, dice el que elabora el informe, que dentro de su contexto social, la tribu indígena a la que pertenece es un chamán. O sea, es un personaje no solo bien adaptado a la sociedad, sino el más adaptado a la sociedad dentro del contexto. Por tanto, es imputable. Y esto genera un problema, que es definir qué se entiende por adaptable. Entonces, Habermas dice, para resolver este conflicto que es sumamente serio, que no se trata de la adaptación efectiva, sino de la adaptabilidad a contextos diferenciales. Es decir, una persona puede estar perfectamente adaptada dentro de una banda de delincuentes y ser el líder de los delincuentes. Entonces, la mera adaptación fáctica a este entorno limitado no es un indicador de salud mental. Se trata efectivamente de una persona que está desequilibrada. En cambio, la posibilidad de adaptarse a otro contexto y darse cuenta de que en este otro contexto las reglas son distintas y por tanto puedo ejecutar las mismas tareas, pero con consecuencias que no tenía en el otro contexto, es decir, la capacidad de adaptarme exitosamente a distintos contextos, eso es el equivalente a la salud normal. Bueno, eso ha sido uno de los grandes misterios de la humanidad, cómo
la condición humana se va adaptando a diferentes situaciones que algunas son enfermizas, que uno dice, ¿cómo hacen? A veces hasta para sobrevivir, ¿no? Claro, el tema es que el tema de Eric Fromm, si nosotros vivimos en una sociedad enferma y nos adaptamos bien a una sociedad con valores enfermos, ¿eso es un índice de normalidad o es un índice de patología? Y es un índice de patología. O sea, que Eichmann estuviera tan bien adaptado al sistema nazi... Era porque la sociedad estaba enferma. Es porque se adapta bien a una sociedad enferma. Entonces lo decisivo no es solo si el individuo está bien, si es adaptable a distintos contextos, sino si la sociedad es sana. Porque también la sociedad discrimina a personas que por ser sanas no se adaptan bien. O sea, es lo que descubrió Kevin Dutton con ese libro escandaloso, La sabiduría de los psicópatas. Hizo un estudio sobre las distintas profesiones en Inglaterra, y descubrió que una personalidad psicopática es muy apta para determinado tipo de profesiones que requieran un temperamento psicopático. Y hay otras profesiones para las cuales ser psicópata no es particularmente favorable. Todas las profesiones que tienen un componente de servicio, la pediatría, la enfermería, el corte de pelo, etcétera, etcétera, son profesiones para las cuales ser psicópata no es favorable. Pero hay un montón de otras profesiones que no quiero entrar a mencionar ahora. ¿Dónde estamos los periodistas? Están en el grupo de los incalificables. Yo no quería pelearme con usted, pero estamos hablando de la profesión, no estamos hablando ni de usted, persona, ni de Ricardo. No estamos haciendo casos particulares. Aunque en una de esas... Poder difundir, imagínese, si hablamos de Eichmann como la ejecución de determinadas, imagínese la propaganda que fue necesaria para que se hiciera aceptable un campo de concentración. Entonces, las personas que trabajaban, Leni Riefenstahl, por ejemplo, el cine de Leni Riefenstahl, que es un clásico, los periodistas que desarrollaban las presentaciones de Hitler, obviamente son personas que no calificarían como personas poco psicopáticas. Además, ser muy psicópata lo habilita muy bien para cumplir con ese rol. Bueno, me deja preocupado, sobre todo no por esta afirmación, sino por esta idea de que es posible que haya una sociedad enferma que no vea a los enfermos que nos marcan la pauta, ¿no? No están todos los que son ni son todos los que están. Bueno, es la tesis básica de Eric Fromm, que nosotros vivimos en una sociedad en la cual los parámetros se han tergiversado tanto que la adaptación normal a esta sociedad no es un indicador de normalidad, sino de patología. Entre paréntesis, fue Eric Fromm uno de los que intentó sacar el perfil de Hitler, porque lamentablemente Hitler no tuvieron tiempo de hacerle una batería de test como para sacar el perfil y la ficha de él, de Eva Braun, por ejemplo, sino con los jerarcas. A los jerarcas que sobrevivieron y fueron llevados a juicio, se les hicieron baterías de test que dieron resultados. En el caso de la serie El Encargado hay una parodia del test de Rorschach que le toman, que también pone de manifiesto que la capacidad que tenemos para efectuar esos diagnósticos es bastante precaria. Porque en la serie se muestra una parodia muy parecida a la que hicieron en Armagedón con el grupo de los que tenían que ir a hacer una misión especial, que hacen una parodia del test de Rorschach que es muy poco seria desde el punto de vista de explorar las posibilidades que tiene un examen psicológico bien hecho, con la implicancia existencial que eso tiene. Yo creo que pone sobre el tapete también que es una sociedad que no solo que es enferma, sino que le cuesta mucho diagnosticar la patología. O sea, las dos problemáticas van juntas y los resultados los pagamos con que, por ejemplo, estamos en una total penumbra respecto de, sobre todo las personas que tienen la capacidad de tomar decisiones importantes. Porque si existe la sospecha de que si usted tiene perfil chamánico / psicopático, y eso en lugar de cerrarle las puertas de acceso a los lugares de poder, se las abre con mayor facilidad, entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos nosotros para reconocer eso? Si me permite la última puntualización y para no dejar pendiente el tema de Sondhi, el test de Sondhi consiste en que usted mira caras de personas.
Entonces, usted reconoce las personas que le resultan simpáticas y las personas que le resultan antipáticas. En eso consiste solamente. Después hace una tablita en la que se ve qué tipo de personalidades le resultaron más atractivas y qué tipo de personalidades le resultaron menos atractivas solo por verle la cara. Solo una fotografía. Solo una fotografía. Sin conocer su conducta ni nada. No, el aspecto usted... del rostro. La pregunta es, nosotros conocemos de nuestros políticos su participación, pero conocemos caras hechas con Photoshop. O sea, ya no le vemos la cara. Vemos una presentación con maquillaje, vemos con corte y con presentación para hacerlo casi cinematográfico. Sí. Entonces, ¿la imagen del político que nosotros conocemos tiene algo que ver con la cara real? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, que tiene que ver con nosotros como ciudadanos comunes, ¿seríamos nosotros capaces de reconocer las caras y en las caras la patología y en la patología nuestra propia predisposición patológica? ¿No es medio un poco lombrosiano eso? Sí. Más que lombrosiano, porque en Lombroso aparecía la cuestión de el carácter puesto en la cara y hay algo de eso. Yo creo que se puede ver en este sentido y sacarle el determinismo, porque en el caso de la teoría de Sondy es que todos nosotros tenemos el Caín y el Abel dentro de nosotros. O sea que no es que nosotros somos distintos. El poner cara de personajes enfermas, particularmente no de sanos sino de enfermos, revela hasta qué punto somos sensibles a ese tipo de patología. Y esto presupone que no es que haya personas taradas, como dice Lombroso, y personas sanas, sino que todos nosotros llevamos el germen potencial de lo mismo que vemos. Lo que interesa saber es qué tipo de patología y a qué tipo de patología somos más reactivos y a cuáles menos. Estoy tentado de hacer la pregunta, pero no quiero que me la responda. Total no se le respondo. ¿Por eso votamos como votamos a veces? La sospecha sería esa. A mí me parece que, más que de bajar alguna línea ideológica que uno pudiera tomar como referencia dogmática, mi intención sería señalar un gran agujero negro en lo que hace a nuestra competencia para comprender nuestras acciones como agentes políticos, tanto en cargos de responsabilidad política como ciudadanos, que somos, en nuestra función de ciudadanos, agentes políticos también. Nuestro no poder percibir lo que hay de patológico o de grave en un determinado individuo al cual votamos es una falencia del funcionamiento en el sistema democrático. El que no tengamos una teoría suficiente que nos permita abandonar esta simplicidad de la banalidad del mal. Bueno, son malos, pero el sistema es malo y funciona mal. Y entrar en profundidad a ver qué aspectos de nuestra personalidad son más susceptibles de ir en una dirección o en otra, yo creo que es un hueco enorme de la teoría política. La necesidad de una psicología política en la cual se aborden específicamente estas características, tanto de los políticos como de los ciudadanos comunes. De pie le aplaudiría a José, porque nos ha puesto en un trance reflexivo muy interesante. Muchas gracias, hasta la próxima. Y que no padezca tanto el frío. Que se acabe ya. Que se acabe ya. A mí no me hace pensar, así que no me ayuda. Vamos a ver si pasamos el verano y viene mejor. Muchas gracias, José. Clase magistral de filosofía, ideas y reflexiones, el profesor José San Martín en la mañana de Así son las cosas. Así son las